Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este día hablando sobre otro tema de este mes que hablamos de la convicción, pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y un personaje muy importante de la Biblia, que es el mejor personaje a seguir. Y el tema de hoy va a ser Jesús, ejemplo a seguir. ¿Qué tema tan importante? Jesús es uno de los mejores personajes a seguir, un ejemplo de vida, un ejemplo de persona, ejemplo de niño, de adolescente, quizás no supimos mucho de su vida de adolescencia, ejemplo de hombre, de hijo de Dios. Es un gran tema este ejemplo a seguir. Como decíamos, este personaje ha sido analizado por mucho tiempo, uno de los personajes de la Biblia donde ha sido analizado, estudiado por sus hechos, por sus milagros que él hizo en su corta vida, porque muy joven él partió con el Dios Padre a los 33 años, pero dejó un legado marcado para nuestras vidas en forma infinita. O sea, estamos hablando de 2000 años atrás, que hoy en día es lo que se sigue hablando de que es de la palabra de Dios. Entonces nos dejó un legado muy grande, sobre todo a sus discípulos, y los discípulos, todo lo que el Señor les enseñó en su vida, ellos fueron transmitiéndolo para nosotros a través de la palabra. Pero hay muchos ejemplos a seguir de Dios. Y uno de los ejemplos, yo lo voy a hablar sobre 5, pero hay muchos ejemplos de seguir de Dios. Voy a comenzar con uno que es el ejemplo de la humildad. Jesús fue muy humilde, fue una persona sencilla, fue honesta, a pesar de haber sido un hijo de Dios, de haber tenido toda la autoridad que él tenía. Él fue sencillo, él fue honesto. Él no por haber sido el hijo de Dios, él se hacía ver más que otros. No, él siempre fue sencillo, no miraba en menos a nadie. No dejaba de ver a alguien porque era rico o porque era pobre. Él se acercaba a todos, él amaba a todos por igual. Así que vamos a hablar sobre la humildad en Mateo 11, 29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí nos dice Jesús que seamos humildes, mansos de corazón, porque eso llevará paz y descanso a nuestras almas. Así que sé humilde, sé como Jesús, humilde, sencillo y honesto. Otra palabra que encontré es sabiduría. La sabiduría de Dios que tenía era tan grande que Dios le daba toda la palabra a él y él la transmitía en forma sencilla quizás, pero con mucha autoridad. Tenía mucha sabiduría. Muchas veces nosotros, a ustedes los jóvenes, pasa que no tenemos mucha sabiduría o no entendemos muchas veces la misma materia del colegio, no entendemos muchas cosas, pero Dios dice en su palabra: pedid sabiduría y será dada. Si a ti te falta sabiduría, a mí muchas veces me ha faltado sabiduría, entonces yo digo: Señor, dame sabiduría, aún más, por favor. Lléname de gracia, de sabiduría, Señor, para entender aún más tu palabra y explicarla. Así que si te falta sabiduría, pídesela al Señor y Él te la dará. Así como Dios le dio la sabiduría a Jesús para seguir sus caminos, ser obediente y predicar la palabra tal como Dios se la daba. Era la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la vamos a encontrar en Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y de gracia de Dios era sobre él. ¿Te das cuenta? Y el niño crecía, hablaba de Jesús. Tú como niño estás creciendo. Desde ya pide sabiduría a Dios, que Él te la va a dar. Otro tema que hablábamos es sobre el amor. El amor de Dios era tan grande que amaba al justo y amaba al pecador. Amaba al rico y amaba al pobre. Él amaba a todos por igual, porque como Él amaba, amaba a Dios.
Entonces todo lo que él hacía acá en la tierra era porque su Padre Dios se lo estaba transmitiendo, como él también tenía que ser acá con todas las personas. ¿Y dónde encontramos eso? En Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y dice: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dios siempre se va a preocupar de aquellas ovejas dispersas, de los que están solos, de los que no conocen la palabra. Dios va a estar atento a todos, a todos. Dios tenía tanto amor que se metía en lugares que habían tanto pecado. Y las mismas personas decían: Señor, no te metas ahí porque hay muchos pecadores, hay ladrones, hay prostitutas, hay esto, otro. Pero Jesús decía: yo tengo que ser luz. Entonces él tenía que colocarse en las tinieblas para hacer luz y hablar la palabra y salvarlos. Dios amaba a todos por igual. Otra cosa, ejemplo a seguir, que era santo. Tenía una santidad muy grande. Jesús respetó todas las leyes de Dios. Todas las leyes de Dios. Él tenía reglas también que Dios le daba, cumplir como nosotros los mandamientos, pero Dios las respetó todas. Él no pecó. En ninguna palabra dice que Jesús haya pecado. Él no pecó. Él siempre fue tentado, sí, por Satanás, pero no pecó, porque él confrontaba las debilidades o las tentaciones con la palabra de Dios. Y así el diablo huía. Vamos a leer 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22. Y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, y no se halló engaño en su boca. No hubo mentira, no hubo palabras deshonestas, malas palabras. No hubo nada que lo hiciera pecar. Él no pecó, él siempre mantuvo el control. Él siempre quizás también estuvo debilitado, pero ahí iban del Padre y oraba. Se acercaba a Dios, lloraba, sufría también como nosotros, pero él se derramaba ante Dios. Otra importancia muy grande es la comunión con Dios. Es un ejemplo a seguir, la comunión con Dios. A pesar de que él era el Hijo de Dios, tenía la comunión con él. Seguía creciendo su comunión con el Padre, tenía una relación íntima con su Padre. Quizá él por haber sido hijo de Dios no tendría por qué tener buena comunión, pero no, él iba del Padre justamente porque muchas veces se cansaba, se debilitaba igual que nosotros. Él padeció todo igual que nosotros. Y la comunión que tenía con su Padre Dios lo hacía fortalecerse, lo hacía darle más fuerza, lo llenaba de más vigor para seguir adelante, porque él tenía un camino muy largo que seguir y sabía cuál era su final para la salvación nuestra. ¿Qué dice Lucas 5:16? Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa era la intimidad que tenía con el Señor, con Dios, perdón. Cuando él sentía muy cargado, se sentía también cansado tanto luchar, se apartaba y se iba a los desiertos, lloraba al Padre y estaba días, semanas muchas veces, en comunión para fortalecerse y bajar de nuevo. Es lo que debemos hacer también nosotros, tú como joven igual. Si estás cansado, si estás cargado, ve y busca la comunión con Dios. Ve al desierto, ora, busca, y Él te va a dar la consolación. Estos son unos de los ejemplos que te di. Te di 5 ejemplos a seguir de Jesús. Pero hay muchos ejemplos. Su vida, su amor, su cariño, como padre, como hijo, hay muchas cosas, ejemplos a seguir. Pero mi pregunta de hoy, la tarea de hoy va a ser: ¿qué ejemplo te gustaría seguir de Jesús? ¿O qué es lo que más te impactó de su vida? ¿Qué ejemplo te gustaría seguir de Jesús? ¿O qué es lo que más te impactó de su vida? Y cuéntame.
Cuéntame, a mí lo que me impactó o lo que me gustaría quizás perfeccionar más es el amor que tuvo Jesús al prójimo, al pecador, a cualquier persona, amar al prójimo a pesar de que no hayan hecho daño, que muchas veces nos cuesta eso, amar a todos por igual. Eso me gustaría a mí, quizás llenarme cada día más de eso, del amor que Dios tenía por sobre todas las cosas y por todas las personas. Así que esa es la tarea de hoy. Un besito, bendición y seguimos orando unos por otros, lo extrañamos mucho y que el Señor los bendiga. Chao.